23 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Menor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su isla flota a la deriva. Invita Programa de Literatura Virtual UNAP. Transmisión en vivo por UNAP Radio. Encantaría que las personas que están atrás se desplazaran aquí hacia adelante, así nos sentimos más en familia, más amigos de Cortázar. Les agradezco. Los poderes liberadores del lenguaje fueron experimentados por Cortázar, y de qué manera. De ello nos da cuenta sus obras. Son el reflejo del juego y de la magia de la palabra. Hoy, como un homenaje a la lengua española, en este Día del Idioma, el programa de literatura, en colaboración con el programa de comunicación social, liderado en este caso por el profesor Javier Sandoval, el programa de artes audiovisuales, liderado por el profesor Manuel José Jaimes y sus estudiantes, hemos preparado un programa de radio en vivo, Cortázar para armar, para todos ustedes. Permítanme hacer un saludo muy especial a los estudiantes del programa de literatura que nos están viendo en este momento vía streaming, en especial a los estudiantes que van a participar hoy de este programa Cortázar para armar. Nuestros estudiantes María del Pilar Valencia, Luz Helena Martínez, Gonzalo Forero, Ingrid Dumer y Noemi Durango, así como todos los estudiantes que están en línea en este momento. De manera pues que sean todos bienvenidos al juego de la palabra que nos ha dejado Cortázar a propósito de los 35 años de su fallecimiento. Sean todos bienvenidos. Gracias a Yanel Lizarazo, directora del Programa de Literatura Virtual de la UNAP. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma. Cortázar para armar. Homenaje a Julio Cortázar en el Día del Idioma. Este 23 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Menor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su isla flota a la deriva. Invita Programa de Literatura Virtual UNAP. Transmisión en vivo por UNAP Radio. Todo lo que caracteriza también a un mal escritor. Julio Cortázar. Cortázar para armar. Un saludo muy especial. Hoy 23 de abril, Día del Idioma, en esta transmisión en vivo por Facebook Live de UNAP Radio y UNAP TV. Los saludamos desde el Auditorio Menor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Celebramos la vida y obra de Julio Cortázar, una iniciativa del Programa de Literatura Virtual de la UNAP con el apoyo de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes.
Este año se conmemora el aniversario número 35 de la muerte de Julio Cortázar, uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano y a nivel internacional, que revolucionó con la literatura tradicional al proponer un nuevo estilo de escritura, el cuento fantástico. El escritor de la famosa obra Rayuela hace parte de las lecturas de los jóvenes y adultos de todo el mundo por la trascendencia que ha tenido a lo largo de los años en la literatura, pues hoy en día es un referente intelectual y literario. Entonces surge la duda, ¿la gente en Bucaramanga ha leído a Julio Cortázar? Sí he leído a Julio Cortázar, tuve que leerlos por cuestiones académicas. No soy muy allegado a la lectura de Julio Cortázar, pero he leído otros autores como Fernando Vallejo. Yo he leído, pero no tanto como estos, pero me gustan los ojos de edad en los libros. Sí, por ahí he tenido, no totalmente el libro, pero sí aparte. ¿Ha leído a Julio Cortázar? Sí, he leído a Julio Cortázar. De su obra conozco Rayuela principalmente porque es una obra icónica de la literatura latinoamericana. Y he leído muchos de sus cuentos, como por ejemplo El Perseguidor, Carta a una señorita en París. Son cuentos que han marcado de alguna manera no solamente la literatura, sino las generaciones de lectores que han venido en los últimos años. Su representación y aprecio a nivel mundial se debe a la creatividad y originalidad que este personaje plasmaba en sus diferentes obras, como en las compilaciones de cuentos y en las novelas, al mostrar en los años 60 una forma diferente de ver el mundo. En ciudades como Bucaramanga, Cortázar ha llegado a las personas por ser un escritor que, por obligación, se debe leer en las instituciones educativas, y a partir de esto, las personas que encuentren un gusto en sus historias mantienen el interés por este escritor argentino. Por lo tanto, se seguirá difundiendo en la literatura mundial. Óscar Mejía, docente de la Escuela de Idiomas del Área de Literatura de la Universidad Industrial de Santander, manifiesta que las obras de Cortázar tienen la apreciación para mantenerse mucho más tiempo en la historia. Cortázar es una figura bastante compleja porque su obra literaria tiene todos los méritos literarios, entonces considero que va a estar ahí por muchísimo tiempo. Hoy en día, Cortázar es un apoyo y un maestro para quienes están introduciéndose en el campo literario, ya sea para leer o para escribir, pues sus creaciones están a la disposición de todas las personas que quieran conocerlas. Gracias a María Lucía Bayona, estudiante de quinto semestre de Periodismo Radial y Digital de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien realizó este sondeo para saber qué tanto se ha leído a Julio Cortázar. No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. Salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, lo que tú llamabas état second, ¿no? Una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas.
Pero antes de eso, habían pasado 2 años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. Escuchábamos la voz de Julio Cortázar, quien nos compartía su forma de concebir la escritura. Instrucciones para amar a una persona. Julio Cortázar. Pósese justo frente a la persona que se quiere amar. Mírela a los ojos. Sonría delicadamente. No exagere. Haga lento el abrir y cerrar de los ojos. Baje lentamente los párpados. Súbalos de igual forma. Así durante todo el procedimiento. Tome lentamente su cara y acérquela a la propia. Inmediatamente verá la fusión de labios. Con suavidad, abra la boca y mezcle las lenguas, manteniendo las manos sobre la cara. Luego de algunos segundos sentirá una reacción química que liberará energía calórica. Pero no se precipite. Prosiga con las instrucciones. Tranquilamente aparte las manos de la cara del ser amado, deslizándolas suavemente por los hombros hacia abajo, hasta llegar a la espalda. Abrazar fuerte. Continúe con los procedimientos anteriores. Verá que no experimentará ninguna dificultad para realizar estos pasos al mismo tiempo. Relaje las piernas y los brazos. Sosténgase de pie sobre la persona que se quiera amar. Verá que es el mejor soporte posible. Apague o disminuye la luz. El ambiente será más tranquilo. Aproxímese a su cama, preferentemente hecho solo de sábanas. No se preocupe por las almohadas. Sus propios torsos cumplirán esa función perfectamente. No se apresure. Póngase, despacio, en posición horizontal. Guía al amado a ponerse en la misma posición, de manera que los dos queden acostados y de costado, mirándose una vez más. No dejen nunca de abrazar. En silencio, recuéstese sobre el torso ajeno y déjese reposar un buen rato. La oscuridad le dará una sensación muy pacífica de la realidad, y limitando la visión y el oído, podrá disfrutar de los sentidos que suelen dejarse relegados: el tacto, el olor, el gusto. Mantenga el abrazo, pero no se quede dormido. El sueño bien podrá experimentarse despierto. Admirar todo lo que guste, deleitarse con las más inocentes excusas, detener el tiempo mientras se ve a la persona amada hacer algo tan simple como hablar, fruncir el ceño o jugar infantil y tiernamente con un peluche. Agregue dulzura a gusto. Añada sonrisas, payasadas y bromas. Las lágrimas no hacen mal si están medidas en proporción y están bien batidas con amor. Regalos insignificantes como un beso en un momento inesperado o un papel escrito a las apuradas pueden ser valorados más que una joya. Consejo: las caricias y besos extras a lo largo de todo el procedimiento producirán un mejor efecto y mejor resultado. No olvide las miradas. Secreto: esta receta es especial para noches de lluvia. El sonido de las gotas rompiendo el silencio conforma una atmósfera imperdible. Danit Fandiño, practicante del periódico 15 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos entregó estas instrucciones para armar, de Julio Cortázar. Para amar. Cortázar escribió en cualquier parte, pero no lo hizo de cualquier modo. En su máquina portátil, en las servilletas de los cafés, hasta en su correspondencia epistolar, concibió las más asombrosas historias. Yo vi siempre el mundo de una manera distinta.
sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí al menos, pasaba, se colaba, un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante. Afirmó Julio Cortázar. Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur. María del Pilar Valencia, estudiante del programa de literatura virtual de la UNAP, preparó el siguiente clip donde habla de la influencia de la música en la vida de Julio Cortázar. Escuchemos. Generalmente relacionamos a Cortázar con el jazz por las menciones que hizo él en su novela Rayuela y por su vida bohemia en París, desarraigado ya de su natal Argentina. Sin embargo, Cortázar se debatió entre ese amor por su patria y la cultura cosmopolita europea, un conflicto que evidencia también en Rayuela, en la cual hace referencia al tango a veces con ironía o como escenario de su obra. En esta búsqueda sobre Cortázar encontré un tango escrito por él, este que oímos de fondo, Veredas de Buenos Aires. La letra es de Cortázar y la música de Edgardo Cantón y dice algo así: de pibes la llamamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. Y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Sobre el tango, Julio Cortázar dijo una vez en una entrevista para el Paris Review, y cito entre comillas: yo crecí en una atmósfera de tango. Los escuchábamos por la radio, porque la radio empezó cuando yo era chico y después fue un tango tras otro. Había gente en mi familia, mi madre y mi tía, que tocaba tangos al piano y los cantaba. El tango se convirtió en parte de mi conciencia y es la música que siempre me devuelve a mi juventud y a Buenos Aires. Cortázar siempre dijo que si alguna influencia ejercía la música sobre su literatura era el jazz, por la espontaneidad de este género en su improvisación, así como funciona el ritmo en la escritura. Pero unos años antes de su muerte, a raíz precisamente de la publicación de la letra de Veredas de Buenos Aires, confesó para la radio francesa, abro comillas: pensando un poco, me doy cuenta de que en el fondo siempre escribí para el tango, cierro comillas. Bienvenidos al programa Chismoseando a los Escritores. Les habla Valentina Matamoros, Verónica Carretero y Alejandra Bravo. En esta sesión hablaremos de los amores de Julio Cortázar. En efecto, Valentina, Cortázar tuvo 3 mujeres que influyeron en su corazón y en su literatura. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué sabes de los amores de Julio Cortázar? Bueno, la primera esposa de Julio Cortázar se llamó Aurora Bernardes, quien era una licenciada y traductora argentina. Bernardes fue el profundo amor de Cortázar, con quien recorrió por primera vez París y diferentes lugares del mundo. También amigos cercanos de ellos, como Vargas Llosa, dicen que entre ambos había una gran convivencia casi mágica y que tenían una gran afinidad intelectual. Pero Alejandra y Verónica, déjenme decirles que se rumora que Huguette Caverlis fue la causante de la separación entre ellos dos. Claro, Caverlis fue la editora francesa de Gallimard que Julio Cortázar conoció en La Habana en uno de sus viajes. Ella era totalmente diferente a Aurora Bernardes. Era una mujer germanista, bastante atractiva, de temperamento fuerte y que le inculcó a Cortázar el gusto por la política. Aunque se dice que su relación solo duró 4 años por las malas actitudes, los celos y el gusto por el alcohol de Caverlis, sobre todo por este último que tanto incomodaba al escritor Julio Cortázar. Y para finalizar la sesión de Chismoseando a los Escritores, el último amor de Cortázar fue Carol Dunlop, una escritora y fotógrafa estadounidense a quien Cortázar llamaba Lausita y que significó su rejuvenecer.
Sin duda, queridos oyentes, el amor entre ellos dos hubiera durado mucho más tiempo, pero la muerte de Dunlop llegó en un momento inesperado, dejando a Cortázar inconsolable. Poco tiempo después, Cortázar cayó enfermo y fue Bernardé, su primera esposa y gran amiga, la que lo acompaña en su lecho de muerte y a quien le dejó la mayor parte de su herencia. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Acompáñenos en la siguiente sesión de Chismoseando a los Escritores. Tendremos a Gabriel García Márquez. ¡Chao, chao! Hablar del gusto de Julio Cortázar por el jazz sería, si no ocioso, tal vez un asunto reiterativo, pues en distintas entrevistas el autor comentó su pasión por este género musical. Además, se han analizado las constantes referencias del jazz en no pocos de sus ensayos y narraciones. Es bien conocido que el relato El Perseguidor está inspirado a manera de homenaje en la vida de Charlie Parker, quizá el más grande saxofonista de toda la historia del jazz. También que Oliveira, La Maga, Ronald, Perico y los demás miembros del Club de la Serpiente en Rayuela son amantes de este género musical y comentan las piezas de Dizzy Gillespie, Bessie Smith y Lester Young, entre otros muchos. Asimismo, que algunas páginas de La Vuelta al Día en 80 Mundos están dedicadas a Thelonious Monk y a Louis Armstrong, el enormísimo cronopio. De la trompeta de Louis, la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla, y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Rambla. Y nosotros, en las plateas, nos agarramos todo lo que tenemos agarrable, y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos. Incluso el propio Cortázar llegó a sentirse sorprendido de la importancia otorgada por sus lectores a las referencias jazzísticas en Rayuela. Pero dice Elizabeth Sánchez Garay que es interesante girar la tuerca y mirar la influencia del jazz en su escritura. Julio Cortázar crea una obra singular e innovadora a partir de la asunción de las formas del jazz que permiten el despliegue del swing, léase ritmo, la improvisación como libertad creativa y metafísica, existencial, y la gestación de un estilo literario inclasificable por sus cualidades experimentales. Esa influencia jazzística se percibe de manera especial en La Vuelta al Día en 80 Mundos, como decíamos, y en Rayuela. También El Perseguidor expresa lo que podríamos llamar su poética. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Julio Cortázar. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado, colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Gracias a Sebastián Ágreda, estudiante de quinto semestre de Periodismo Radial y Digital de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por recrear estas instrucciones para dar cuerda al reloj. Transmisión en vivo por UNAP Radio.
Julio Cortázar sostuvo entrañables relaciones epistolares, como esta de la que nos habla Ingrid Dömer, estudiante del programa de literatura virtual de la UNAV. Decía el poeta Pedro Salinas a propósito de las cartas: ¿cuántas veces se han dejado caer pensamientos en un papel, como lágrimas por las mejillas, por puro desahogo del ánimo, enderezados más que al destinatario, al consuelo del autor mismo? Es esta la forma esencialmente privada de la carta, la privadísima. Cortázar escribía constantemente a sus amigos, de manera apasionada, develando quizás aquellos fantasmas que atormentaban su alma y que le servían de fuente de inspiración para sus escritos. Una de esas grandes amigas con quien tuvo una relación epistolar intensa fue la poetisa Alejandra Pizarnik, a quien conoció en el Pont Ars, el lugar predilecto del personaje de la maga de Rayuela, con quien conserva algunas similitudes. Ambas son caóticas, misteriosas y con esa melancolía que destilan los seres exiliados de este mundo. De alguna manera el arquetipo de niña-mujer. Aunque Cortázar reconoció en una entrevista que este personaje estaba inspirado en su mujer, Aurora. A continuación, la última carta que Cortázar le escribió a Pizarnik, luego de que la poetisa le escribiera una polémica dedicatoria en el libro La pájara en el ojo ajeno, en la cual le manifiesta que ha intentado suicidarse y que está internada en un hospital psiquiátrico. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro está bien vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos en los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero es que con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que te dicen que te quiero a cada chicotazo. Poco tiempo después de su salida del hospital psiquiátrico, la poetisa Alejandra Pizarnik se suicidó ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico. Tú has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos. Pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado.
Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado, es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción, ¿ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Respecto a esas otras formas posibles de concebir el lenguaje, de estructurar las historias y crear mundos paralelos, cuenta Roberto Sánchez Benítez que lo que Julio Cortázar plantea es otra manera de entender la forma de relación que tienen los acontecimientos entre sí, al vincularse en tiempo y espacio. Cobran un sentido diferente al que tienen cuando se consideran de manera aislada y en una sola línea de causalidad. Mundos que no funcionan de manera especular, es decir, el uno no refleja al otro, como tampoco lo repite simplemente, más bien se desdoblan en secuencias que conducen a fines análogos o al mismo fin. En ambas líneas intervienen el azar, lo imprevisto, la circunstancia fatal que pone fin a un encadenamiento normal de sucesos. Ejemplo de ello podrían ser sus cuentos, La noche boca arriba, No se culpe a nadie, La autopista del sur, Continuidad de los parques o Carta a una señorita en París. Nos acompaña en esta transmisión en vivo por UNAP Radio el escritor y docente de literatura Óscar Humberto Mejía Blanco, quien escribió su tesis de maestría en literatura sobre la presencia y rechazo de lo fantástico cortasariano. Óscar Humberto, bienvenido. ¿Cómo se expresa lo lúdico y lo fantástico en la obra de Julio Cortázar? Muchas gracias. Bueno, fue muy pertinente el fragmento anterior que reproducieron de Cortázar, porque lo fantástico de él es bastante interesante porque se opone a una idea o a una tradición de lo fantástico del siglo XIX. Una idea del siglo XIX de lo fantástico que uno puede tener es, en el desarrollo normal de la trama de una historia, entra un fantasma de la nada y destruye la habitación y todos salen corriendo y el fantasma desaparece, ¿no? Eso es lo que Cortázar llama la mala literatura fantástica. La postura que él tiene de lo fantástico siempre va a ser la de una fuerza imperceptible que convive en lo cotidiano, que tiene evidentemente algo de sobrenatural, pero el secreto y el reto para el lector, y ahí radica lo lúdico, porque lo lúdico en Cortázar radica es en qué manera el lector participa de ese juego de encontrar lo sobrenatural. Entonces hay un cuento de Cortázar muy interesante que se llama La puerta condenada, que está en Final del juego, un libro de 1956, y es la historia de un tipo argentino que va a trabajar a Montevideo con frecuencia, se queda en un hotel, pero cuando abre el closet se da cuenta que en el fondo del closet hay una puerta condenada, una puerta que ya taparon, y cuando él va a dormir todas las noches escucha el llanto de un bebé. Al otro día baja muy enojado, se queja con el dueño del hotel, y el dueño del hotel insiste, pero es que en esa habitación solo duerme una señora que hace aseo en casas y ahí no hay ningún bebé. Pero yo escucho un bebé, no hay ningún bebé. Y así pasan varias noches hasta que él hace el sonido, bueno, los manda a callar. Lo curioso es que cuando el bebé llora, la mujer calla el bebé. Entonces una noche él muy enojado,
shh, y se callan, ¿no? Al otro día él baja por el ascensor, está la mujer bajando con las maletas, no hay ningún bebé, pero ella baja enojadísima y lo mira feo y ella se va. Esa noche él llega a dormir y el bebé empieza a llorar. Pero el problema es que él siente mucho más miedo porque sabe que en esa habitación ya no va a haber nadie que calle el bebé. Y se acaba el cuento, ¿no? Entonces, es una expresión de lo sobrenatural, eso, lo fantástico, pero está imperceptible. Entonces, el juego es un poco, el juego de lo lúdico en Cortázar es, como lectores, estar atentos, ¿no? Y lo que él decía, participar de la idea de que lo fantástico es posible sin tanta laraca y tanto desorden, digamos. Oscar Humberto, en su tesis, ustedes se fijan en las babas del diablo, o Sí. que tantas veces la palabra baba se reitera en la obra de Julio Cortázar. Exacto. ¿De dónde vino pues esa minucia, ese detalle, ese interés por mirar esa parte reiterativa también en el lenguaje de Julio Cortázar? Nace en el cuento El Perseguidor. Como ustedes saben, Johnny es bastante particular. Johnny siente que él está a punto de tener otro tipo de experiencia con la realidad. Y ese choque, él dice que encuentra un muro, pero el vehículo en el que él llega a esa experiencia casi metafísica con ese otro lado de las cosas es su música, es el jazz, pero él dice que hay un muro. Entonces me llamó la atención es cómo él verbaliza esa imposibilidad. Entonces él dice, mira, tú nunca me vas a entender, Bruno, lo que yo estoy diciendo porque es como una cola de pegar que te cae encima. Y cuando utiliza la cola de pegar, es como una baba, siempre quiere decir eso, es ese muro, ¿no? Dice que esa baba, esa cola de pegar, eso que no te deja ver las cosas, lo manifiesta o lo maneja Dios. Y luego encontré un libro de zootecnia de la Universidad de La Plata, donde explican que era una baba del diablo, y la baba del diablo es la telaraña que uno ve a contraluz, que hacen las arañas. Y sigo mirando y es como si la baba del diablo fuera para los argentinos en algunas expresiones nuestro hay gato encerrado. Entonces una baba del diablo es como eso. Entonces el cuento de las babas del diablo es una invitación. Es aquí hay gato encerrado, vamos a ver qué es lo que realmente pasó en esa fotografía con ese niño. También la óptica desde donde se observa el mundo. Exacto. Oscar Humberto, y para finalizar esta transmisión en vivo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Sabemos que pidió permiso para estar acá. Oscar Humberto, ¿qué nos dicen los personajes cortasarianos bajo esa nueva perspectiva de la realidad fantástica o sentimiento de lo fantástico, como diría Cortázar? Ya nos hablaba algo de ese bebé inexistente, pero Sí. ¿qué nos dicen esos personajes? Pues a los escuchas y a los presentes les puedo dar un truco juguetón también de hermenéutica. Para analizar el personaje cortasariano, tracemos un patrón muy fácil. Cojamos historias de cronopios y de famas. Cortázar hace ahí la explicación de 3 tipos de personajes. Los cronopios, que son los soñadores, a los que les pasa todo y todo les sale mal, pero bien al tiempo. Son los buenapapas, pero de alguna manera son fracasados. Los fama, que son como la actitud del fascista, el jefe de banco, ¿sí? Y las esperanzas que ni fu ni fa, no saben a dónde van. Todo eso cruza la obra de Cortázar. Si te vas al Perseguidor, Johnny es un cronopio, Bruno es un poco el fama, el racional, Oliveira es un cronopio. Entonces el personaje cortasariano se mueve en una suerte de un personaje que está abierto a la percepción de otra realidad. Incluso si ustedes revisan un ensayo de Cortázar que se llama Para una poética, ese ensayo termina con una frase lapidaria de García Lorca, ¿no? Yo solamente soy un pulso herido que siente el otro lado, algo así, ¿no? Y todos esos personajes sufren porque son muy sensibles, por esa sensibilidad perciben cosas que los demás no, pero esa sensibilidad hacen que sufren. Es una suerte de fracasados afortunados, porque en ese fracaso es donde ellos, o sea, el fracaso es lo que les permite interpretar y disfrutar el jazz, la música, ¿sí? El erotismo, pero van fracasando. Si te fijas, Oliveira es un fracasado carismático, digamos, ¿no? Y así todos muchos de sus personajes. Entonces el personaje cortasariano es muy vulnerable, pero esa vulnerabilidad es como, bueno, está bien, soy vulnerable, pero me lanzo a la vida, al abismo, y en esa caída es donde tiene esa experiencia del fantástico, experiencias fantasmales, vomitar conejos, ¿sí? Cosas por eso. Muchas gracias a Oscar Humberto Mejía Blanco, docente de literatura y escritor. Julio Cortázar y sus relaciones con otros autores. En el camino de la vida, como en su literatura,
La amistad fue un motor que lo condujo permanentemente. Lo incentivó a encontrar diferentes pensamientos y culturas que lo llenaron de experiencias y le dieron elementos para escribir. Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Esta relación nació en Buenos Aires, Argentina, cuando Cortázar acudió a Borges en busca de ayuda con la revisión de un cuento. Gracias a esto, Julio pudo publicar su primer texto en su patria, donde nadie lo conocía. Estos dos autores solían escribirse cartas y su amistad era únicamente literaria, de escritor a escritor. Julio Cortázar y Aurora Bernardes. Aurora Bernardes fue la mujer que tuvo mayor influencia benéfica en Cortázar. Despertó en él su gusto existencialista, el amor por la fantasía y lo bello de concebir la vida como sorpresa. Durante su relación, la literatura de Cortázar fue excepcional, lo que lo llevó a crear una de sus mejores obras, Rayuela. Julio Cortázar y Ugne Carbelis. Se conocieron en La Habana, Cuba, mientras la revolución tomaba fuerza. Fue gracias a Ugne Carbelis que los libros del escritor argentino se publicaron en Francia. Ella tradujo Rayuela y otras de sus obras. También se le atribuye a Carbelis la influencia política en la escritura de Cortázar. De esto surgen las obras de Reunión o el libro de Manuel, que resultaron siendo fracasos en ventas, lo que generó una decaída en la literatura de Cortázar. Julio Cortázar y Manuel Antín. La conexión con la literatura de Cortázar condujo a Manuel Antín a transferir los escritos cortázarianos al séptimo arte, hecho que marcó el inicio de una amistad entre cartas y películas. Cortázar sentía que entendía mejor sus escritos a través de las películas de quien a su vez anhelaba con ser un literario de tal talla. Su amistad era tan leal que Antín fue el primero en recibir los originales del libro Rayuela. A propósito de las relaciones de Julio Cortázar con otros autores, recuerda a Carlos Fuentes en 20 años sin Julio, un encuentro que tuvo en 1960 con el autor. Verlo por primera vez era una sorpresa. En mi memoria entonces solo había una foto vieja, publicada en número de aniversario de la revista Sur, un señor viejo con gruesos lentes, cara delgada, el pelo sumamente aplacado por la gomina, vestido de negro y con un aspecto prohibitivo, similar al del fatídico personaje de los dibujos llamado Fulmine. El muchacho que salió a recibirme era seguramente el hijo de aquel sombrío colaborador de Sur, un joven desmelenado, pecoso, lampiño, desgarbado, con pantalones de drill y camisa de manga corta, abierta en el cuello. Un rostro entonces de no más de 20 años, animado por una carcajada honda, una mirada verde, inocente, de ojos infinitamente largos y separados, y dos cejas sagaces, tejidas entre sí, dispuestas a lanzarse una maldición cervantina a todo el que se atreviese a violar la pureza de su mirada. «Pibe, quiero ver a tu papá», le dije, y él responde, «Soy yo». Vale la pena notar que alrededor de la figura de Julio Cortázar hay tanto filias como fobias, o por lo menos ciertas distancias. Si bien es cierto que a 10 años de la muerte de Julio Cortázar se estableció una cátedra universitaria en su nombre y que en 2004, a 20 años de su partida, se realizaron diversos festejos de su vida y obra, incluyendo la declaración del Año Internacional Julio Cortázar, si aún seguimos rindiéndole homenaje hoy todos aquí en el Auditorio Menor, como un autor de privilegio también en los cursos de literatura del programa de literatura virtual de la UNAP, lo hemos integrado. Hay que decir que las visiones en torno a su obra son diversas e incluso polémicas. En materia crítica, la más reconocida sin duda es la postura del escritor César Aira, quien en 2004 dijo en una entrevista: Cortázar es un caso especial para los argentinos, también para los latinoamericanos, y no solo para los argentinos, y quizá para los españoles, porque es el escritor de la iniciación, el de los adolescentes que se inician en la literatura y encuentran en él, y yo también lo encontré en su momento, el placer de la invención. Pero con el tiempo se me fue cayendo. Hay algunos cuentos que están bien. El de los cuentos es el mejor Cortázar.
o sea, un mal Borges o mediano. Algunos de sus cuentos son buenas artesanías, algunas extraordinariamente logradas como Casa Tomada, pero son cuentos que persiguen siempre el efecto inmediato. Y luego, el resto de la carrera literaria de Cortázar es auténticamente deplorable. Palabras de César Aira. Visiones. Visiones en torno a una obra, a un autor. Y traigo esta mención porque estoy segura que a Julio Cortázar le gustaría que se dijesen cosas distintas, cuestionables o cuestionando también su obra, precisamente para invitar a una lectura activa y no pasiva de sus textos. Otra de las curiosidades sobre Cortázar fue su gran afición por el boxeo. Inclusive se sabe que durante un tiempo llegó a ser comentarista en el Cuadrilátero, pero se emocionaba de tal manera ante el ring que no se le entendía bien lo que decía. Su interés por el boxeo quedó muy bien expresado en su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero también en el cuento La Noche de Mantequilla, donde Cortázar relata con su original estilo el memorable combate por el título mundial mediano entre el argentino Carlos Monzón y el cubano-mexicano José Mantequilla Nápoles, escenificado en París, Francia, en el verano de 1974. En su blog diario de cultura, el conductor radial y periodista argentino Norberto Talón escribió sobre este hecho lo siguiente: un episodio de la historia deportiva ocurrido en una carpa de la Ville de Pitot, en un barrio de negocios al oeste de la capital francesa. 3 años después, en 1977, en su libro de cuentos Alguien anda por ahí, Julio Cortázar incluyó un cuento titulado La Noche de Mantequilla. Esta narración luego fue referenciada ni más ni menos que por Gabriel García Márquez, al recordar una jornada en la que Cortázar lo leía ante una importante cantidad de público en un parque de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Gabo contaba lo siguiente: fue otra experiencia deslumbrante, aunque en rigor no era fácil seguir el sentido del relato, aún para los más entrenados en la jerga lunfarda. Uno sentía que le dolían los golpes que recibía Mantequilla Nápoles en la soledad del Cuadrilátero, y daban ganas de llorar por sus ilusiones y su miseria, pues Julio había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que querían decir o no decir las palabras. Nos queda, pues, la amalgama del relato cortasariano con la memoria de aquella lectura nocturna que escuchó y narró Gabo, y la posibilidad de volver a recrear aquel momento a través de distintos caminos. Escuchábamos a Gonzalo Forero, estudiante del programa de literatura virtual de la UNAP, a quien agradecemos por mostrarnos esa otra faceta, la pasión de Julio Cortázar por el boxeo, un motivo en varias de sus narraciones y en el bello libro El Último Combate, donde queda plasmada la amistad y los intercambios creativos que sostuvo con el escultor y pintor Julio Silva. ¿Qué tal, López? Julio Cortázar. Un señor encuentra a un amigo y lo saluda, dándole la mano e inclinando un poco la cabeza. Así es como cree que lo saluda. Pero el saludo ya está inventado y este buen señor no hace más que calzar en el saludo. Llueve. Un señor se refugia bajo una arcada. Casi nunca estos señores saben que acaban de resbalar por un tobogán prefabricado desde la primera lluvia y la primera arcada. Un húmedo tobogán de hojas marchitas. Y los gestos del amor, ese dulce museo, esa galería de figuras de humo. Consúltese tu vanidad. La mano de Antonio buscó lo que busca tu mano. Y ni aquella ni la tuya buscaban nada que ya no hubiera sido encontrado desde la eternidad. Pero las cosas invisibles necesitan encarnarse. Las ideas caen a la tierra como palomas muertas.
Lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla. Estas dos sensaciones igualmente cerca del estómago acompañan siempre la presencia de Prometeo. El resto es la comodidad, lo que siempre sale más o menos bien. Los verbos activos contienen el repertorio completo. Hamlet no duda. Busca la solución auténtica y no las puertas de la casa o los caminos ya hechos, por más atajos y encrucijadas que propongan. Quiere la tangente que triza el misterio, la quinta hoja del trébol. Entre sí no, que infinita rosa de los vientos. Los príncipes de Dinamarca, esos halcones que eligen morirse de hambre antes de comer carne muerta. Cuando los zapatos aprietan, buena señal. Algo cambia ahí. Algo que nos muestra, que sordamente nos pone, nos plantea. Por eso, los monstruos son tan populares y los diarios se extasían con los terneros bicéfalos. Qué oportunidades, qué esbozo de un gran salto hacia lo otro. Ahí viene López. ¿Qué tal, López? ¿Qué tal, Che? Y así es como creen que se saludan. Javier Sandoval, director de UNAP Radio, recrea este cuento, ¿Qué tal, López?, de Julio Cortázar, en este especial del Día del Idioma. Transmisión en vivo por Facebook Live de UNAP Radio y UNAP TV, desde el Auditorio Menor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, porque hoy celebramos la vida y obra de Julio Cortázar en el Día del Idioma, una iniciativa del Programa de Literatura Virtual de la UNAP con el apoyo de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes. Mis escritos deben tener una presencia continua particular, una especie de latido. Siento que en la escritura, como en la música, si no hay ritmo hay que tirarlo y volver, hasta conseguirlo. Estos sonidos que consiguen hacer los músicos jazzistas son los mismos que intento transmitir cuando escribo. El swing de esta mujer es de otro mundo. Claro, el swing. Es el estilo, así como un músico de jazz enfrenta a un take. El jazz es esa melodía que sirve de guía, una serie de acordes que generan puentes y generan giros en la melodía. Es esa herramienta que permite desarrollar cualquier espacio de la imaginación que uno quiera y convertirlo en arte mediante la improvisación. En la escritura yo quiero conseguir algo similar, y por eso mi mejor amigo Saúl Yurkiewicz me considera el maestro de la improvisación. Este es el personaje que necesito para mi historia. Charlie Parker será mi inspiración. Y es que, sin duda, uno de los cuentos latinoamericanos más subyugantes que se han escrito es El perseguidor de Charlie Parker, inspirado, de Julio Cortázar, inspirado en Charlie Parker. Esto nos dice Maynard Frey, que se publicó por primera vez en 1964 dentro del volumen Las Armas Secretas, y que en 1969 contaba ya con 8 tiradas por la editorial Sudamericana. El Johnny de Cortázar es un músico que se sale del tiempo para crear su propio tiempo. Ese es Julio Cortázar, un escritor que se sale de la escritura para armar su propia noción del tiempo, que se burla de Bruno, un crítico musical que intenta escribir la biografía de Johnny. Como Cortázar, su creador, se ríe de sí mismo. Esto lo estoy tocando mañana. Recuerda Bruno la expresión de Johnny y dice: se me llena de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny está tocando mañana y el resto viene a la saga,
Este hoy que él salta sin esfuerzo con las primeras notas de música que tenemos de fondo, Charlie Parker. Músicos como Johnny no tocan para ser inmortalizados en alguna partitura, ni siquiera para el público que los escucha, acompaña y sigue. Nada les importa la inmortalización de su arte. Tocan para ellos mismos, para huir de ellos mismos, para salirse de esto. Cortázar trasciende el ser, y de esto nos habla el poeta Hernán Tello en Invitación a la Rayuela, a Julio Cortázar. Para subir al cielo se necesita la punta de un zapato y una piedrita. Salta en un solo pie, haz que el otro se sostenga en el aire, en el vacío, contra el viento que golpea la cornisa del abismo sin fondo. Al fondo están el infierno y la muerte. No te rías. La muerte nos espanta con la risa de tu niño. O ríete. El juego es solo un juego, pero tú ya sabes que no existe nada más serio que el juego. Aún así, quién sabe, tal vez la risa inocente de tu niño puede enfrentar la desastrada mirada blanca, congelada de frío y perniciosa niebla de los ojos vacíos de la barca. Vamos, empuja el tejo. Haz que vuele entre las alas de las mariposas instaladas en tu vientre, en el diafragma del suspenso. No hagas caso del vértigo. Tu pie está firme, parado sobre el uno. Ya sabes, en el uno todo se junta. Las mariposas, los gusanos, las flores amarillas y tú. El miedo y el valor, el infierno y el cielo. ¿Comprendes? El gusano que te reduce a polvo revolotea con las alas de mariposa, todo se junta. El juego consiste en saltar para separar y volver a juntar. En la punta de tus zapatos se decide tu suerte. Vamos, inténtalo. Es posible que sean al menos 64 las maneras de llegar al cielo a través del infierno. Los 9 círculos del fatum dantesco en los que estás atrapado irremisiblemente. Al final te espera el cielo o el infierno. ¿Qué importa? Lo que importa es el juego. Todo lo que se revela en los ámbitos del cielo se refleja con exactitud minuciosa en los avatares de la tierra. Tú eres el avatar. Busca tu rumbo. Que la piedrita señale el rumbo. Solo te bastará con iniciar el juego. Mientras tanto, un solo de saxo te dice que tu fatum está entrelazado en una decadencia de jazz al ritmo de Charlie Parker. Salta, baila. Ya sabes que vas al cielo a través del infierno. Si quieres, puedes llorar un poco por las miserias y las desgracias de esta máquina infernal, esta robótica demente que llamamos género humano. O puedes reírte ahora. La risa no seca las lágrimas, el llanto y la risa son las dos caras de la desesperación y a veces de la esperanza. ¿Quién dijo esperanza? Cronopios. De eso nos habla siempre la palabra del poeta. Escucha, su voz te servirá al menos para comprender tu rumbo en el vuelo de una piedrita empujada por la punta de tus zapatos. Ya sabes que al final siempre te espera el cielo y que siempre contigo tendrás tu propio infierno. Gracias a Luz Helena Martínez, estudiante del programa de literatura virtual de la UNAP, por acercarnos a una de las claves cortasarianas, el juego. El amor es un idioma universal. Es maravilloso saber que nos entendemos los unos con los otros, sin que el idioma importe. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Símbolos como el corazón, una rosa, una carta, son la representación más genérica del significado del amor. Un abrazo en el momento adecuado, una sonrisa que lo necesita,
hablemos, estemos y actuemos en la vida del otro. El amor no se elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin él, que cuando estás con él, piensas que dentro de un rato él se irá, y lo besas con tanta pasión, como si ese beso fuese a detener el tiempo, o a darte más minutos con él. El amor ya te escogió, y tú tienes que dejarte llevar. Luego se acaba, y cuando pierdes, el miedo vuelve a empezar. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. Conservación de los recuerdos. Julio Cortázar. Julio Cortázar es el gran jugador. Jugó y jugó limpio. Tomó el riesgo de perderse porque extraviarse también es una forma de encontrarse o de reinventarse. En sus paseos por Buenos Aires y París, pronto comprendió que siempre hay una ficha que no termina de encajar en la realidad ordinaria. Y es justo por allí donde hay que deslizarse. Conservación de los recuerdos. Julio Cortázar. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice: Excursión a Quilmes, o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio. Cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: no vayas a lastimarte, y también cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en la de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Gracias a Crichelli Niño, estudiante de quinto semestre de Periodismo Radial y Digital de la UNAP. Cronopio, fama o esperanza. ¿Cómo prescindir de los recuerdos? Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran, y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. El emblemático capítulo 7 de Rayuela, la novela de Julio Cortázar. En relación con Rayuela se han dicho muchas cosas.
Me gustaría hablar en este momento de la presencia de Morelli. Morelli, el personaje de Rayuela, que tiene mucho de Cortázar, o al menos de las inquietudes que se plantean en torno al oficio con las palabras. ¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo, y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento, y que hace la prosa literaria u otra. Escribo porque me arriesgo, podría añadir la moreliana. Siento el impulso de saltar al vacío, con o sin paracaídas, asumo el riesgo. El viento sacude el árbol de las palabras y me invita a saltar. Hay primero una situación confusa, que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse, tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca a la superficie. ¿Cómo leer Rayuela? Rayuela es una de las obras hispanoamericanas más importantes del siglo XX, realizada por el escritor Julio Cortázar, la cual aún sigue vigente en las nuevas generaciones. Lo interesante de Rayuela está en la forma en cómo puedes jugar al leerla. El autor creó una contranovela queriendo romper el esquema de una lectura tradicional. La primera alternativa para que disfrutes de Rayuela es comenzar en el capítulo 1 avanzando de manera cronológica hasta el capítulo 56. Luego, no necesitarás continuar leyendo, ya que allí encontrarás 3 estrellas que te indicarán el fin de esta historia. La segunda alternativa es la forma en la que Julio Cortázar sugiere jugar con el orden de la lectura, el cual puedes encontrar en el tablero de dirección que está al inicio del libro. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En Clases de Literatura, un libro que recoge algunas de las lecciones de literatura dictadas por Julio Cortázar en 1980, dice el autor a propósito del vínculo entre realidad y literatura. La literatura más lúcida, venga del interior o del exterior de nuestros países, coincide en mostrar a través de ensayos, cuentos, novelas y poemas que incluso la más libre de nuestras naciones está muy lejos de ser auténtica y profundamente libre, y que prácticamente todos los escritores latinoamericanos, vivan o no en su casa, son escritores exiliados, como queriendo hacer un llamado a la necesidad de una voz disonante, fuera del establecimiento y de los manejos del poder. Cortázar, tan criticado por su participación en política, su compromiso inicial con la Cuba de Fidel Castro, con el Chile de Salvador Allende, con la Nicaragua sandinista, en el fondo expresaba una conciencia planetaria. Abro comillas, dice Cortázar, la conciencia del que escribe y del que lee, de ese enlace a veces indefinible, pero siempre inequívoco, que se da entre la literatura que no escamotea la realidad de su contorno y aquellos que se reconocen en ella como lectores, a la vez que son llevados por ella, más allá de sí mismo, en el plano de la conciencia de la visión histórica, de la política y de la estética. En relación con la política y la estética, resuena en los lectores sus obras Fantomas contra los vampiros multinacionales, Nicaragua tan violentamente dulce, Argentina, años de alambradas culturales, o Libro de Manuel, otra de sus novelas. Para subir una escalera. Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables.
agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Andrés de León, estudiante de periodismo radial y digital de la UNAP, compartía otra de las instrucciones de Historia de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, una obra inclasificable, como tantas del autor, en las que rompió con los géneros inamovibles. Intercaló motivos, integró el collage, los textos tipo almanaque, en fin, siempre en función de la exploración con el lenguaje. Bueno, esos dos libros yo les llamo los libros almanaque porque yo no sé si en España existen, pero en la Argentina cuando yo era niño había lo que se llamaba el almanaque del mensajero, que se vendía una vez por año y que estaba destinado sobre todo a la gente del campo, porque contenía calendarios, recetas de cocina, horóscopos, medicina del hogar, pequeños cuentos, poemas, acertijos, destrabalenguas, laberintos para que los niños... Había de todo para la familia. Y claro, en esas familias o analfabetas o apenas alfabetas, ese almanaque del mensajero les cubría todo un año. Era útil porque les daba los elementos necesarios, cómo hay que curar la enfermedad de una vaca que se enfermó, ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo tenían un contenido estético, inocente, pero muy bello a veces. Entonces, cuando hice la vuelta al día en 80 Mundos y luego Último Round, es porque yo había ido acumulando papeles sueltos. Había poemas, tú sabes que yo he publicado muy pocos poemas, porque son siempre muy para mí. Y notas, algún cuento que andaba por ahí. Y de golpe dije, bueno, si yo trabajo con un amigo, que en este caso era Julio Silva, el magnífico pintor argentino, que es un viejo amigo mío de París, hagamos un libro para jugar, hagamos un gran almanaque. Claro, no es un almanaque, pero tiene el aspecto así, inconexo, mezclado, y me divirtió mucho hacerlo. Realmente fue un gran juego. Este homenaje a Julio Cortázar no es concluyente, por supuesto, un escritor que puede ser leído de múltiples formas. Celebramos la vida y obra de Julio Cortázar, una iniciativa del Programa de Literatura Virtual de la UNAP con el apoyo de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes. Agradecemos la presencia del público en el auditorio menor, a los estudiantes de redacción del Programa de Comunicación Social de la UNAP, orientados por el docente Julián Mauricio Pérez, quienes se vincularon a este especial con la realización de los videos que apreciábamos y la selección fotográfica de Julio Cortázar. De igual forma, a los estudiantes de Fundamentos del Diseño del Programa de Artes Audiovisuales de la UNAP, orientados por el docente Manuel José Jaimes, con especialidad a Abdías Ovallos,
quien diseñó el afiche promocional. Ellos también diseñaron para ustedes las postales, los separadores, los stickers que tienen en sus manos, con datos anecdóticos y también especiales sobre la vida y obra de Julio Cortázar. Y por supuesto, a los estudiantes del programa de literatura virtual de la UNAP, dirigidos por Yanel Lizarazo, quienes realizaron algunos clips con aspectos poco conocidos y algunas curiosidades en torno a la vida y obra de Julio Cortázar, así como a los estudiantes de periodismo radial y digital del programa de comunicación social de la UNAP, orientados por el docente Javier Sandoval, quienes recrearon para la radio algunos relatos y cuentos del autor. La voz de Julio Cortázar fue tomada del programa radial A Fondo, dirigido por Joaquín Soler, de Radio y Televisión Española. En la producción sonora, María Paz Rodríguez, muchísimas gracias, en asocio con estudiantes de periodismo UNAP. Escritura de guión y conducción, Julián Mauricio Pérez, y quien les habla, Claudia Patricia Mantilla Durán, docentes del programa de literatura virtual UNAP. Esta fue una transmisión en vivo por Facebook Live de UNAP Radio y UNAP TV. Continúen en sintonía de UNAP Radio. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma. Cortázar para armar. Homenaje a Julio Cortázar en el Día del Idioma. Este 23 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Menor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su isla flota a la deriva. Invita Programa de Literatura Virtual UNAP. Transmisión en vivo por UNAP Radio.